Los demás vamos a ir buscando en el libro de Efesios 1, versículo del 3 al 14. Efesios 1 del 3 al 14. Ahora vamos a hacerlo al revés. Inician ustedes y en el 14 nos reunimos. En el 14 nos reunimos todos. La palabra de Dios dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En ahora y también nos da esperanza para ser adoptados por medio de Jesucristo, según la plena de su voluntad, Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. en quien tenemos redención por la sangre, el perdón de todas las Que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su determinación, cuando está puesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. en el asimismo tuvimos excelencia, habiendo sido predestinados como propósito de hacer todas las cosas según su voluntad, A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. en el que vosotros, habiendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados del Espíritu Santo de la promesa, Todos. que es la data de nuestra esperanza, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. A continuación La semana pasada empezamos a estudiar la carta a los Efesios y dijimos que en ella la iglesia es vista como el cuerpo de Cristo. Así que vemos cómo el cuerpo de Cristo como concepto domina el pensamiento del apóstol Pablo cuando habla de la iglesia en esta carta, que por cierto no fue escrita específicamente para la iglesia en Éfeso. Tradicionalmente la conocemos como la carta de los Efesios, pero la verdad es que en el original no se hace una sola acepción a la iglesia de Éfeso. La acepción que está en el versículo 1, que dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, aparece en pergaminos más o menos viejos, digamos. En los pergaminos más antiguos no hay ninguna mención a la iglesia de Éfeso. Entonces, lo que se cree es que esta carta era una circular, como todas las cartas del apóstol Pablo. Aunque había unas que sí iban dirigidas a iglesias en específico, la instrucción que tenía la iglesia cuando la recibía era leerla y luego pasarla a la otra iglesia para que se leyera en las 7 iglesias al menos que había en Asia, las 7 iglesias que menciona Apocalipsis en los primeros versículos. Entonces, esta carta podemos decir que es una circular. ¿Por qué se decidió nombrarla así, la carta a los Efesios? Porque seguramente la iglesia de Éfeso fue la primera que la recibió y de ahí se distribuyó a las demás iglesias. Eso es nada más
un dato curioso, digamos, ¿no? Bueno, lo que sí vemos es que, repito, el concepto del cuerpo humano domina el pensamiento de Pablo cuando escribe a la iglesia. Ahora, casi siempre cuando Pablo habla de la iglesia como un cuerpo, se refiere al presente, al aquí y al ahora. Por ejemplo, ¿cómo es que Cristo formó la iglesia con su muerte? ¿O cómo funciona su iglesia mediante el uso de los dones del Espíritu Santo? Pero en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, Pablo retrocede. Pablo no habla del tiempo presente. Pablo retrocede más allá del inicio del tiempo como lo conocemos. Pablo retrocede a la eternidad pasada para mostrarnos cómo Cristo, junto con Dios y el Espíritu Santo, planeó a la iglesia como su cuerpo antes de que el mundo existiera. Miren, vamos a ver esto que estoy diciendo. Sigan con su vista, por favor, la lectura que voy a hacer de los versículos 3 al 6 de Efesios 1, la lectura que hicimos hace un momento. La Biblia dice ahí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Hasta ahí. Lo que tenemos en estos 4 versículos es a Dios trabajando para elegir y formar su iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Fíjense, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, que fue la lectura que hicimos, de hecho, tenemos la explicación de cómo Dios formó en la eternidad el cuerpo de Cristo. Esto es importante y es tan fundamental para nuestro crecimiento en Cristo que lo vamos a ir viendo en partes. Vamos a ir avanzando muy poco. Por ejemplo, hoy solamente vamos a ver el versículo 3 y el versículo 4 de Efesios en nuestro sermón, porque debemos agotar detalladamente este tema de cómo se formó en la eternidad la iglesia de Cristo, de la cual ustedes y yo somos parte. Para empezar, déjenme decirles que en el original, los versículos desde el 3 hasta el 14 es una sola oración. Una sola oración que en el español tiene 244 palabras. Cualquier maestro de español que se respete nos reprobaría de inmediato si intentáramos hacer una oración tan larga. Así que esto es muy inusual. Y fíjense, aún en español podemos entender estos versículos como una sola oración. Por eso, si se fijan, cada que termina un versículo, desde el 3 hasta el 14, termina con una coma, excepto en el versículo 10 y en el versículo 12. Pero ahí es un punto y seguido, de manera que la oración sigue. Entonces, esto es muy inusual. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se arrancó a explicar y a elogiar este maravilloso plan eterno de Dios, y siguió y siguió y siguió, como si fuera el conejo de Energizer o de Duracell, ¿no? Se agarró y no acabó, y hizo una oración de 244 palabras en español. Por supuesto que, como toda la Escritura, esta oración kilométrica es necesaria. No está ahí de manera fortuita, no está ahí por error, no está ahí por capricho de Pablo. Necesitamos entender bien el asunto.
Necesitamos vernos a nosotros mismos como parte de la iglesia dentro del plan eterno de Dios. Es importantísimo que comprendamos que Dios no nos eligió como si estuviera pescando con un anzuelo divino, el cual lanza aquí y allá en un lago lleno de almas para ver cuántos logra pescar, o si logra pescar a alguno para que sea parte de su iglesia. No podemos pensar ni siquiera por un momento que Dios inicia cada día diciendo, pues ojalá alguien responda hoy al Evangelio. Vamos a ver cómo nos va hoy, a ver si logro salvar a alguno. Porque la verdad es que últimamente pues, andamos bajos en la cuestión de rescatar almas. Vamos a ver qué pescamos hoy. No podemos pensar de esa manera. Lo que nos enseña Efesios 1 es que Dios magistralmente planeó la llegada de cada uno de nosotros, miembros de su iglesia, de manera individual. Y lo hizo antes que el mundo existiera. La historia individual de cada uno de nosotros es solo el desarrollo de este plan que se diseñó y se escribió en la eternidad. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué es importante que comprendamos esto? Que no vinimos un día a formar parte de la iglesia porque ese día tuvo suerte Dios y nosotros respondimos a su llamado. ¿Por qué es importante? Eso es lo que vamos a ver. Pero vamos a orar antes de seguir. Padre, te damos